Así está. Buenas noches con los presentes. Bueno, nuestro grupo está conformado por William Fernández, Mauricio Cusco y mi persona, Carlos Valdés. Los temas de investigación a continuación se presentarán. En cuanto a forward de divisas y sus características, tenemos que es un forward de divisas, es un contrato en las partes en las que acuerdan una compra, una venta de monedas extranjeras al futuro. De hecho, el forward también, como ya nos mencionó, nos dice que es un acuerdo, contrato entre dos partes que está hecho a la medida en base a sus necesidades por fuera de la bolsa, para aceptar o realizar lo que es la entrega de una cantidad específica, ya sea de un producto o subyacente, con sus debidas especificaciones definidas en cuanto al precio, la fecha, el lugar y la forma de entrega. Unas características principales que tiene nos dice que es un producto a medida, que también la responsabilidad de las partes es obligatorio el cumplimiento. También el riesgo de contraparte y el riesgo de mercado son las más importantes. En cuanto a los tipos de forward de divisas y los beneficios, usualmente el tipo de cambio usado en la compensación es el promedio de compra y venta del día publicado por la CBS y más o menos por entrega física y por la compensación. En cuanto a la entrega física, nos dice que esta se da en base al intercambio físico de monedas, que es al vencimiento de la operación, ya sea según el tipo de cambio pactado. Y en cuanto a la compensación, nos dice que es llegada la fecha de vencimiento, esta se compensa el diferencial entre el tipo de cambio, lo que es el futuro pactado y el promedio de compra y venta. Como siguiente punto tenemos lo que es el swap de divisas. Nos dice que también conocido como forward swap es un tipo de producto financiero en el que se acuerda el intercambio de las partes de un préstamo. También nos dice que el swap de divisas también es conocido por su nombre en inglés, currency swap. En realidad se trata de un intercambio de capital entre dos empresas y en dos divisas diferentes. Este swap de divisas también puede tratarse de un simple intercambio de divisas que son entre dos partes. Un swap de divisas también está sujeto a lo que es las condiciones que permiten lo que es determinar el valor relativo de los activos, como el valor de compra-venta de cada una de las divisas o también de la tasa de interés de los países que emiten. En cuanto al marco del swap de divisas, nos dice que las dos partes se comprometen a intercambiar la suma principal de lo que es un préstamo en una divisa y los intereses que se implican durante un periodo preciso es a cambio de una suma que corresponde a lo que es a los intereses que son aplicables en la segunda divisa. También tenemos por qué es importante un swap de divisas. Nos dice que lo hacen con el objetivo de obtener un préstamo con una tasa de mejor que a la que ofrece el mercado local. Además de esto, nos dice que las instituciones financieras británicas crearon los swaps de divisas durante los años 70. Esto con el fin de evadir el control de impuestos sobre las divisas en aquel momento. Sin embargo, fue en 1981 cuando el mercado de los swaps, que fue lanzado en el marco de una operación en el Banco Mundial. Esto es con el fin para disminuir lo que es su exposición a las tasas de interés por un crédito en dólares en los mercados estadounidenses, lo que es a cambio de obligaciones en francos suizos y en Deutsche Marks en posesión. Los FX de SWAT y sus particulares, también existen otro tipo de SWAT que se llaman FX SWAT y que presentan algunas particularidades. El FC no propone un intercambio de intereses durante, perdona, redundancia, durante la duración del contrato, sino que suma todos los fondos intercambiados a diferentes fines del contrato. Con esto se basa que, o sea, se utiliza a menudo estos FX swaps con el objetivo de lo que es reducir el riesgo de cambio, mientras que los swaps de divisa se utilizan también para compensar lo que es los riesgos de cambio y la tasa de interés.
De este modo, las empresas multinacionales o las instituciones financieras los utilizan lo que es para financiar las inversiones en divisas con lo que es duraciones variables que pueden llegar hasta los 30 años. Por su parte, los FX swaps lo utilizan más bien como los exportadores o importadores, para así como los inversores institucionales buscan una cobertura. Y esta duración puede variar entre un día y un año. Desde hace algunos años, esto es según las estadísticas e investigaciones hechas por el Banco de Pagos Internacionales. En cuanto a la estructura de swap de divisas, tenemos que el swap de divisas es derivado financiero de OTC, que sus siglas nos dan a conocer como over the counter, es decir, negocios directamente entre dos partes sin intervención de terceros. Hay tres formas diferentes en las que se puede llevar los swap de divisas. La primera, que es la estructura más simple de un swap de divisas, que es intercambiar únicamente el principal contra la contraparte, a lo que es a una fecha específica futura y también a un tipo de cambio acortado en el presente. Este tipo de acuerdo se desempeña una función equivalente a un contrato de futuros. Segundo, otra estructura de un swap de divisas nos dice que también puede combinar el intercambio del principal con un swap de tipos de interés. En este sentido, lo que son los flujos de efectivo por interés no son compensados antes de que sean pagados a la contraparte, debido a que estas son denominadas en divisas diferentes. Y por último, tenemos que la estructura de swap de divisas puede ser también el intercambio únicamente de lo que es el flujo de intereses en efectivo sobre préstamos del mismo tamaño. También tenemos lo que son los swaps de tipo de intereses. Nos dicen que esta modalidad de los swaps son más comunes que el swap de tipo de interés. Lo denomina plain vanilla, es decir, el swap de tipo de interés sin añadirle ninguna condición adicional. Este swap de tipo interés nos dice que es un contrato mediante el cual dos partes acuerdan intercambiar en el futuro una serie de flujos de interés que está referenciado a un tipo variable y por otros referenciado a un tipo fijo o viceversa. Su objetivo es de optimizar el coste en términos de tipos de interés. Por último, tenemos los elementos que se utilizan en un swap son, número 1, nominal teórico, número 2, fechas de fijación, número 3, fechas de liquidación, número 4, fijación del tipo fijo y número 5, fijación del tipo variable. Los intereses que se calculan sobre un nominal teórico y por lo tanto esto no se requiere movimiento de principales, este se debe operar en la misma divisa. En cuanto a los intereses que se liquidan por diferencias al final de cada periodo, esto lo que implica un apunte contable y contabilizándose la operación, lo que es fuera del balance. Futuros financieros. Tenemos que en el año de 1972, el origen de los mercados futuros financieros. En cuanto a 1976, aparecen los títulos de valores. Y en el año de 1981 se amplía la certificación de depósitos. Podemos decir que en el año de 1972 se dio el origen de los mercados de los futuros financieros. En ese año también encontramos lo que es la bolsa de Chicago en el año de 1972, que también trajo diversos contratos sobre las divisas. En el año de 1976 aparecen sobre los títulos valores y en el año de 1981 se amplían los certificados de depósito de bancos norteamericanos y depósitos de eurodólares. Contratos de futuros financieros, tenemos que es un índice de bursátiles que permiten cubrirse el riesgo que se produce en una gestión activa en la cartera de inversión. Y en las aplicaciones de contratos de futuros financieros tenemos que es la especulación y la cobertura, que consiste en obtener beneficios sin riesgo, aprovechando la situación anormales en los precios de contratos. En los contratos de los futuros financieros, esto se da porque se elimina el riesgo sistemático,
quedándose solamente con la rentabilidad histórica media al término de un error que se espera sea positivo dado la especialidad y la habilidad del gestor que sea para seleccionar ya dichos títulos. También nos dice que las aplicaciones de los contratos de los futuros financieros son dos. Como primero tenemos la especulación, que nos dice que son las operaciones de los arbitrajes que permiten los beneficios derivados de la compra-venta, ya sea simultáneamente del mismo o del activo o de otros precios diferentes. También tenemos lo que es la cobertura. Esto nos dice que es una técnica financiera que procede a reducir el riesgo tanto de la pérdida del resultante o de las fluctuaciones desfavorables del mercado, ya que son los tipos de intereses. En cuanto a las opciones financieras, nos dice que es una opción, es un contrato que concede a su dueño la posibilidad, no la obligación de vender o comprar un activo o producto a un precio pactado anteriormente. ¿Para qué sirve una para qué sirve una opción financiera? Puede obtener ganancias acertando con las previsiones acerca de las tendencias futuras del mercado. En las opciones financieras también hay dos partes que son el comprador y el vendedor. El comprador tiene la capacidad de ejercer o no unilateralmente la ejecución del contrato. Por lo tanto, el vendedor queda obligado a acatar todo lo que se plantee o decida el comprador. Y también para qué sirve una opción financiera. Según los especialistas, al momento de una mayor volatilidad de los mercados son aquellos a los cuales podemos ganar o perder. Contrato de opciones. Hay dos partes, comprador o posición de que son long y vendedor o posición que es short. En cuanto a las operaciones, con dos tipos de contrato de opciones, con call, opción de compra, y put, que es opción de venta. Con los contratos de opciones hay dos partes, como ya menciona mi compañero, comprador o posición larga, long sería en inglés. Es el que posee el derecho de ejercer la compra o la venta del activo subyacente, ya sea una acción, un bono o una materia prima, etc. Como siguiente punto tenemos el vendedor o la posición corta, short en inglés, es el que está obligado a comprar o vender el activo, ya sea al precio pactado o si el comprador ejercita su derecho. También tenemos que puede operar de dos tipos de contratos de opciones, que son el call, opción de compra. Esto le da un derecho al comprador, valga la redundancia, de comprar el activo subyacente, y el vendedor tiene esta obligación de comprarlo al precio que indique la opción en la fecha ya fijada, ya sea en euros o en dólares. También tenemos la opción de que es put, opción de venta. Esto le da derecho al comprador de la opción vender el activo subyacente al precio que indique la opción en la fecha ya fijada antes previamente. Tenemos un ejemplo. Supongamos que las acciones de Apple están a día de hoy a 95 euros. Y sabemos que en el próximo mes va a sacar un nuevo iPhone. Y creemos que esto hará que suba el valor de sus acciones. Entonces decidimos comprar opciones de compra a 100 euros a 3 meses, que en el mercado cuestan 5 euros cada uno. Esto significa que de aquí a 3 meses podremos ejercer la opción. Y entonces el vendedor nos entregará las opciones a 100 euros. Para poder explicar este ejemplo tenemos dos opciones. La una que nos dice que si las acciones están por debajo del precio de los 100, de los 100 euros, entonces no podríamos ejercer esta opción y perderíamos la prima, puesto que no vamos a comprar 100 euros, algo que nos cuesta menos. Y tenemos otra opción. Nos dice que si el euro está entre 100 euros y 105 euros, iremos reduciendo las pérdidas hasta llegar a cero, que serían 105 euros. Y en este tramo
En este tramo ejercitaríamos la opción, ya que siempre perdemos menos que los 5 euros de la prima. Bueno, en cuanto a los procesos de transferencia, tenemos que, ¿qué son? Bueno, tenemos que los precios de transferencia son precios de fijar y verificar los precios sobre las transferencias internacionales de la venta, ya sea licencias o renta de los bienes o los servicios, entre las empresas relacionadas que tengan convenios, más o menos se podría decir. En cuanto para decir para qué nos sirve, el objetivo de ampliar los precios, o bueno, aplicar los precios de transferencia, es facilitar la transferencia de los activos entre algunas organizaciones que pertenecen a una misma matriz, más o menos en empresas que poseen distintas divisiones, en empresas que sea un mismo proceso de producción. Un ejemplo de estos podemos decir ya sea de textiles, que ya ellos más o menos producen el algodón, le manipulan y venden el producto final, y esto sería ya una compra en otro lado y se pagaría un valor. En cuanto a cómo se utiliza, bueno, tenemos que en Ecuador el régimen de precios de transferencia se regula mediante una ley de organización del régimen tributario interno, que su sigla sería LORTI, y es un reglamento así como en diversas resoluciones emitida por el Servicio de Rentas Internas. En este caso, la metodología en materia de precisión de transferencias es específico en este que se encuentra regulado en el artículo 85 del reglamento del ORTI que se le había mencionado. En cuanto a Ecuador, constituye los sujetos de ámbitos de precios de transferencia, y tenemos que para estos se rigen con 6 métodos para su utilización. El método de precio comparable o no contratado, el método de precio de reventa, el método de costo adicionado y el método de distribución utilizados, método de visual de distribución y de utilidades. Y por último tenemos que el método de margen de transacción de utilidad de operaciones. Cuando no se pueden utilizar los 3 primeros opciones, siempre se toma en consideración o regularmente siempre va a los últimos 3 puntos para que se les haga más fácil. En cuanto al riesgo país, tenemos que es un indicador que mide la posibilidad de pago de deudas externas de un país. En este cálculo más o menos se realiza el promedio de indicador de bonos de mercado emergentes, ya sea el ENVI, que más o menos nos da la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares y emitidos por los países subdesarrollados y los bonos tesoreros de los Estados Unidos. Eso fue creado por la firma internacional de JPG Morgan Chase, que mientras más alto el valor de riesgo que se le puede apreciar en la tabla, más es la tasa de interés que se le vendría a pagar a los otros países. Mientras menos sea, es menos interés para el país. Como se le puede apreciar, tenemos la tabla que es del año del 2009 a comparación con el 2020. ¿Qué tenemos que en el 2009 está bajo hasta el febrero, desde febrero hasta el año de julio se podría decir, bueno, hasta el mes de julio tenemos que es muy bajo, es más abajo de los 600, y en los demás meses como que vemos un alza, pero en el año del 2020 tenemos que terminamos, el año con 1.041 de riesgo de país, y eso nos perjudicaría a futuro, ya sea en deudas o préstamos. Esto sería en todo cuanto a la presentación de nuestro tema. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.